5 años de obra, 10.000 hombres trabajando a la vez. Una cúpula que, según un testigo de su tiempo, no parecía apoyarse en la piedra, sino colgar del cielo sujeta por una cadena de oro. 21 años después, se desplomó sobre el altar. ¿Qué ocurre cuando el edificio más audaz jamás concebido lo diseñan dos hombres que nunca habían construido nada? Este es el enigma de Santa Sofía. La respuesta es más extraña que la pregunta. La caída no fue un fracaso, sino el precio de que el edificio existiera. Para entenderlo hay que empezar por el único lugar donde este edificio ha estado siempre. Un solar frente al mar, en Constantinopla, donde ya habían ardido dos iglesias antes que esta. Es de madrugada, 7 de mayo del año 558. Constantinopla duerme. Dentro de la gran iglesia no hay nadie. Solo el silencio de un espacio que ningún ser humano había construido antes. 32 metros de aire cerrados por una bóveda que parecía flotar. Y entonces, sin aviso, la parte oriental de esa bóveda se rompe. Toneladas de ladrillo y mortero se sueltan de una altura equivalente a la de un edificio de 18 pisos y caen en vertical sobre el corazón del templo. Revientan el altar, aplastan el ciborio, el baldaquino de plata que lo cubría. Destrozan el ambón desde donde se leían las escrituras. La plata y los mármoles semipreciosos que el emperador había reunido de todo el Mediterráneo quedan sepultados bajo los escombros. Cuando el polvo se asienta, en el centro exacto de la iglesia más ambiciosa del mundo hay un agujero abierto al cielo. 21 años. Eso es lo que había durado en pie la cúpula más célebre de su época. Se había consagrado con un esplendor que dejó mudos a los cronistas. Se había proclamado superior a cualquier obra anterior y en apenas 2 décadas se vino abajo sobre el mismísimo altar que debía proteger. Y aquí está la primera grieta en la historia que solemos contarnos. Porque cuando alguien piensa hoy en Santa Sofía, imagina un edificio que lleva 1500 años en pie, y de ahí deduce lo más natural, que todo se hizo bien desde el principio, que sus constructores acertaron a la primera, que semejante permanencia solo puede ser fruto de la perfección. Es una deducción razonable. Y es falsa. La cúpula que millones de personas han mirado con la boca abierta a lo largo de los siglos no es la original. Es la segunda. La primera, la que provocó los elogios más encendidos, la que un testigo describió como suspendida del cielo. Esa cúpula ya no existe. Se derrumbó. Lo que hoy admiramos es, en buena medida, la reparación de un desastre. Conviene detenerse en esta idea, porque lo cambia todo. Estamos acostumbrados a leer los grandes monumentos como pruebas de un triunfo limpio. Alguien tuvo una visión, alguien la ejecutó, y ahí sigue, intacta, dándonos la razón. Santa Sofía se resiste a ese relato. Su historia no es la de un acierto, sino la de un límite. El punto exacto en el que la ambición de una época chocó con las leyes de la materia y se rompió contra ellas. El edificio no falló por descuido. Falló porque alguien intentó algo que nadie había intentado, y la piedra tiene su propia opinión sobre lo que es posible. Para medir el atrevimiento hay que imaginar el espacio por dentro. Quien cruza el umbral deja atrás el ruido de la ciudad, atraviesa un vestíbulo, y de pronto el techo desaparece muy por encima de su cabeza. No hay columnas en el centro que corten la vista. No hay muros intermedios que dividan la sala. Hay un vacío único, ancho, alto, coronado por una bóveda que se abre sobre él como un firmamento de piedra. La mirada sube buscando el apoyo de esa bóveda, el punto donde descansa sobre el muro, y no lo encuentra. Entre la cúpula y las paredes hay una corona de luz, una fila de ventanas que rompe el contacto entre lo que pesa y lo que sostiene. El ojo pierde el hilo. El cerebro no logra explicar qué mantiene arriba esa masa enorme. Y esa confusión, ese instante en que la razón se queda sin respuesta, es precisamente el efecto que sus autores perseguían. Ese efecto tenía un nombre técnico y un problema técnico detrás. Hasta entonces, quien quería cubrir un espacio con una cúpula lo hacía como los romanos habían enseñado en el Panteón, apoyando la bóveda sobre un muro redondo, macizo, continuo, que corría por todo el perímetro. Era sólido y era honesto, pero encerraba el interior en un cilindro. Santa Sofía hizo algo distinto y mucho más peligroso.
Colocó una cúpula redonda no sobre un anillo de muro, sino sobre 4 puntos de apoyo, 4 pilares separados entre sí. Entre esos 4 puntos no había pared que cargara el peso. Había espacio abierto, luz, medias bóvedas que se abrían a los lados. La cúpula se sostenía, por así decirlo, en el aire. De ahí la sensación de que colgaba. Pero lo que produce el asombro y lo que produce el peligro eran, en este edificio, exactamente la misma cosa. Y ese es el enigma que va a guiarnos hasta el final. ¿Qué ocurre cuando el edificio más audaz del mundo lo diseñan 2 hombres que nunca habían levantado un edificio? Porque el emperador que ordenó esta obra no llamó a los constructores más experimentados de su imperio. Llamó a 2 teóricos. A 2 hombres que dominaban los números y la geometría, no el andamio ni la argamasa. Fue una decisión insólita, y de ella dependió todo, lo que se logró y lo que se cayó. Pero antes de entender a esos 2 hombres, hay que entender por qué había un hueco esperándolos, por qué existía un solar vacío en el centro de la capital pidiendo un templo nuevo, porque este edificio no nació de la nada, sobre terreno virgen, como capricho fundacional de un emperador. Nació sobre cenizas. El lugar donde se levanta llevaba más de 2 siglos consagrado cuando Justiniano puso la primera piedra, y en ese mismo solar ya se habían alzado y habían ardido 2 iglesias anteriores. La que vemos es la tercera. Las 2 primeras terminaron devoradas por el fuego, y la segunda desapareció en un incendio tan brutal que se llevó por delante media ciudad apenas unos meses antes de que comenzara la construcción de la que hoy conocemos. El solar no estaba libre por azar, estaba libre porque un desastre acababa de dejarlo así, de modo que la historia empieza con una paradoja que se repetirá una y otra vez a lo largo de estos capítulos. El monumento a la permanencia nace de la destrucción, y la obra que se convertirá en símbolo de eternidad surge del momento más frágil de un imperio. Para comprender qué se construyó aquí, y por qué se construyó de una manera tan arriesgada que acabaría cayendo, hay que retroceder al fuego que despejó el terreno y a la revuelta que estuvo a punto de derribar al hombre que lo ordenó todo. Enero del año 532. Durante 5 días, Constantinopla arde. El fuego avanza sin encontrar resistencia por el centro de la capital más rica del mundo. Salta de tejado en tejado, devora palacios, baños, pórticos, mercados. Y en mitad de esa marea de brasas, cae también la gran iglesia que se levantaba junto al palacio imperial. Las llamas entran por sus puertas, trepan por sus columnas, alcanzan el techo de madera y lo convierten en una antorcha. Cuando el incendio por fin se apaga, más de la mitad de la ciudad es un campo de ruinas humeantes, y donde estaba el templo principal de la cristiandad oriental, no queda más que un armazón calcinado. Se calcula que en aquellos días murieron más de 30.000 personas. Fue una de las mayores catástrofes urbanas de toda la antigüedad, y no la causó un enemigo exterior ni un terremoto. La causaron los propios habitantes de la ciudad. Para entender de dónde salió aquel fuego, hay que mirar hacia las gradas del hipódromo, el gran circo de carreras que era el verdadero corazón político de Constantinopla. Allí se reunían las facciones que animaban a los aurigas, los verdes y los azules, bandos deportivos que con el tiempo se habían vuelto también bandos políticos. Aquel invierno, esos 2 grupos rivales hicieron algo insólito. Se unieron, y su grito de combate en las carreras, la palabra que significaba «venced», se convirtió en la consigna de una insurrección contra el poder. De ahí que aquella revuelta pasara a la historia con ese nombre. Durante casi una semana, la multitud dejó de pedir victorias en la pista para pedir la caída del emperador. Incendiaron los edificios públicos, liberaron a los presos, proclamaron a un soberano rival y rodearon el palacio. El hombre que gobernaba desde dentro estuvo a punto de huir por mar y abandonarlo todo. Ese hombre era Justiniano. Llevaba apenas 5 años en el trono y en cuestión de días vio cómo su capital se le escapaba de las manos. Según los relatos que llegaron después, quien lo convenció de no embarcar y resistir fue la emperatriz, que le habría recordado que el poder era la mejor mortaja y que prefería morir con las insignias imperiales puestas antes que vivir en el destierro. Fuese exactamente así o no, el desenlace está documentado. Justiniano no huyó,
Envió a sus generales al hipódromo, donde la multitud sublevada se había concentrado, y ordenó cerrar las salidas. La represión que siguió fue brutal. La revuelta que había incendiado media ciudad terminó ahogada en su propia sangre, y el emperador, que estuvo a punto de perderlo todo, salió de aquella semana más fuerte, y sobre todo, más consciente de lo que necesitaba. Porque un gobernante que ha sentido el trono temblar bajo sus pies aprende una lección que no se olvida. El poder no basta con tenerlo, hay que hacerlo visible. Y allí, en el centro exacto de la revuelta, entre las cenizas aún tibias, había quedado un solar despejado que el fuego mismo había preparado. El terreno donde había estado la iglesia devorada por las llamas estaba libre. No hacía falta demoler nada, no hacía falta expropiar ni negociar. El incendio había hecho el trabajo más ingrato de cualquier gran obra: vaciar el espacio. Justiniano miró aquel hueco humeante y no vio una pérdida, vio una oportunidad. Conviene detenerse en este punto, porque el edificio que hoy asociamos a la eternidad no nació de un plan sereno trazado en tiempos de bonanza. Nació del peor momento del reinado, de la humillación más aguda, de la ciudad reducida a escombros. Justiniano decidió responder al desastre no con venganza, sino con piedra. Su respuesta a la revuelta que casi lo derriba fue construir. Y no un edificio cualquiera, sino algo tan grande, tan por encima de todo lo conocido, que su sola existencia proclamara que el poder imperial no solo había sobrevivido, sino que salía de las cenizas más alto que antes. Apenas unas semanas después del incendio, cuando la ciudad todavía retiraba escombros de sus calles, empezaron las obras del nuevo templo. Y aquí aparece un detalle que revela hasta qué punto aquel solar estaba cargado de historia. Porque la iglesia quemada no era la primera que había ocupado ese lugar, era la segunda. La que vemos hoy es, en realidad, la tercera construcción levantada sobre el mismo terreno. La primera la había ordenado, 2 siglos antes, el emperador que fundó la ciudad, y se consagró a mediados del siglo IV con el nombre de la Gran Iglesia, un edificio de planta tradicional, con techumbre de madera, que sirvió como catedral de la nueva capital. Aquella primera iglesia también ardió, décadas más tarde, durante los disturbios provocados por el destierro de un famoso patriarca de lengua elocuente. Sobre sus restos se levantó la segunda, consagrada a comienzos del siglo V, y fue esta la que recibió por primera vez el nombre con el que la conocemos, el de la Santa Sabiduría. Fue precisamente esta segunda iglesia la que se consumió en el gran incendio de la revuelta, de modo que el solar tenía memoria. Cada vez que la ciudad se sacudía por dentro, cada vez que la ira popular se desbordaba, el fuego encontraba el camino hasta este mismo punto y lo dejaba raso. 2 templos habían nacido y ardido allí antes de que Justiniano interviniera. El terreno parecía condenado a repetir el mismo ciclo de esplendor y ceniza, y el emperador tomó una decisión que era, en el fondo, un desafío a ese ciclo. La tercera iglesia no sería como las anteriores. No tendría techo de madera que el fuego pudiera devorar. No sería una basílica más, alargada y modesta. Sería de ladrillo y piedra, cubierta por una bóveda, concebida a una escala que ningún templo del mundo había alcanzado. Sería, por diseño, incombustible e inolvidable. Hay un dato que sitúa esta decisión en su verdadera dimensión, y que rara vez se cuenta. Aquel mismo año, sobre las mismas cenizas y por orden del mismo emperador, no empezó una sola gran obra, sino 2. Mientras los cimientos del nuevo templo tomaban forma a la luz del día, a poca distancia, bajo tierra, comenzaba la excavación de una cisterna colosal, un depósito subterráneo capaz de almacenar el agua que la ciudad necesitaría para resistir un asedio. 2 construcciones nacidas del mismo fuego, en el mismo año, respondiendo a 2 miedos distintos del mismo hombre. La cisterna respondía al miedo a morir de sed tras las murallas. El templo respondía al miedo a ser olvidado. Una se hundió en la oscuridad para guardar la supervivencia. El otro se elevó hacia la luz para proclamar la grandeza. No fue casualidad que se levantaran juntos. Fueron las 2 mitades de una misma respuesta a la catástrofe. Y así, del episodio más oscuro de su reinado,
Justiniano extrajo el proyecto más luminoso. La lógica era implacable. El incendio había despejado el terreno y había dejado además, entre las ruinas de la ciudad, mármoles, columnas y materiales que podían reaprovecharse. La revuelta había demostrado que el poder necesitaba un símbolo que nadie pudiera ignorar. Y el solar, cargado con la memoria de 2 templos perdidos, exigía una obra que rompiera por fin el ciclo del fuego. Todo apuntaba en la misma dirección. Faltaba únicamente decidir quién sería capaz de imaginar semejante edificio, quién tendría la audacia y el conocimiento para levantar una bóveda como no se había visto jamás. Y la elección que hizo Justiniano en ese punto fue tan inesperada como todo lo demás en esta historia. Porque no buscó a los constructores más veteranos del imperio. Buscó a 2 hombres que jamás habían dirigido una obra. En cualquier corte de la antigüedad, encargar el edificio más importante del imperio significaba una cosa: llamar al maestro de obras más experimentado que se pudiera encontrar. Un hombre que hubiera levantado murallas, acueductos, basílicas. Alguien con décadas de andamios a la espalda, que supiera por instinto cuánto peso aguanta un muro, cómo se traba una hilada de ladrillos, en qué momento una bóveda empieza a ceder. El oficio de construir era eso, una sabiduría acumulada a golpe de aciertos y de derrumbes, transmitida de maestro a aprendiz a lo largo de generaciones. Un emperador que quería la obra de su vida buscaba a ese hombre. Justiniano no lo buscó, hizo lo contrario, y es en esa decisión donde late el corazón de todo lo que vino después. Los 2 hombres a quienes confió el templo no eran constructores, eran teóricos. El primero venía de una ciudad del Asia Menor, y era, ante todo, matemático y geómetra, uno de los cerebros más brillantes de su tiempo en el estudio de las curvas, los espejos y las propiedades de las figuras. En segundo procedía de otra ciudad de la misma región y enseñaba mecánica y estereometría, es decir, la geometría de los cuerpos en el espacio, el arte de calcular volúmenes y superficies que nadie podía tocar todavía porque solo existían sobre el papel. Uno pensaba en abstracto la forma, el otro pensaba en abstracto la materia. Ninguno de los 2 había dirigido jamás la construcción de un edificio de esta escala. Los relatos de la época lo dejan claro sin rodeos. Se trató de una elección arriesgada y radical, porque el emperador prefirió a 2 hombres de ciencia por encima de los maestros de obra curtidos en el oficio. Y sin embargo, la decisión no fue un capricho ni un error de juicio. Justiniano ya los había puesto a prueba. Antes de este encargo, ambos habían participado en la construcción de una iglesia menor en la misma capital, un templo de planta ingeniosa que sirvió como banco de ensayo. El emperador vio de lo que eran capaces aquellas 2 mentes cuando se les daba un problema de espacio y curvatura, y quedó satisfecho. De modo que, cuando llegó el momento de imaginar lo imposible, no llamó a quien sabía repetir lo conocido, llamó a quienes sabían pensar lo que aún no existía. Para entender por qué esa elección era la única que podía funcionar, hay que comprender qué se le estaba pidiendo a estos 2 hombres. No se trataba de construir una iglesia más grande, se trataba de resolver un problema que no tenía precedente, un problema que ningún maestro de obras podía haber resuelto por la sencilla razón de que ninguno se había enfrentado nunca a él. La ambición del emperador exigía coronar un espacio inmenso con una cúpula que no descansara sobre un muro continuo. Y hasta ese día nadie sabía cómo sostener una bóveda redonda sobre una base que no fuera redonda. Era, antes que un desafío de albañilería, un acertijo de geometría pura. Y los acertijos de geometría no los resuelve la experiencia, los resuelve quien domina las formas en su cabeza antes de tocar una sola piedra. Ahí reside la lógica profunda de la decisión de Justiniano, y también su peligro. Un maestro de obras veterano habría construido lo que sabía hacer, y lo habría hecho bien. Una basílica sólida, alargada, cubierta con madera o con bóvedas modestas apoyadas en muros gruesos. Habría sido segura, habría sido convencional, y habría sido olvidable. Lo que el emperador quería no cabía en el repertorio de ningún constructor, porque ese repertorio se nutría del pasado, y él pedía algo sin pasado. Solo una mente entrenada en la abstracción, acostumbrada a manipular figuras que nunca había visto materializadas,
podía atreverse a proponer una solución que la tradición consideraba imposible. Los teóricos podían imaginar lo que los prácticos ni siquiera se atrevían a plantear. Hay un detalle que añade una capa de audacia a la elección y que dice mucho sobre las prioridades de Justiniano. Ambos matemáticos estaban vinculados, por su formación, a la gran tradición del pensamiento científico de Alejandría, un mundo intelectual que hundía sus raíces en la filosofía pagana, en los sabios que habían estudiado los astros y las matemáticas siglos antes del cristianismo. El emperador más celosamente cristiano de su época, el hombre que cerró las viejas escuelas de filosofía y persiguió las creencias antiguas, confió el mayor templo de la cristiandad a dos herederos de esa ciencia pagana. La contradicción es evidente, y sin embargo revela una jerarquía de valores muy clara. Cuando llegó el momento de la verdad, Justiniano no eligió la ortodoxia, eligió el talento. Puso el conocimiento por encima de la conveniencia, porque sabía que solo el conocimiento podía darle el edificio que soñaba. Sobre el modo exacto en que trabajaban se puede reconstruir bastante. No eran hombres de martillo y cincel, sino de cálculo y dirección. Traducían sus soluciones geométricas en instrucciones precisas, entrenaban y guiaban a un ejército de técnicos y artesanos que sí conocían el oficio manual, y supervisaban desde arriba la traducción de la idea abstracta a la piedra concreta. Eran, en el sentido más moderno de la palabra, ingenieros, hombres capaces de cerrar la distancia entre lo que se piensa y lo que se levanta. Y esa manera de trabajar, esa cadena que iba de la mente del geómetra a la mano del cantero, era en sí misma una novedad tan grande como el edificio que produjo. Pero toda apuesta radical tiene un reverso, y esta historia lo tuvo pronto. El mayor de los dos, el matemático de mente más deslumbrante, el hombre cuyo pensamiento sobre las curvas resultaba decisivo para concebir la bóveda, no llegó a ver terminada la obra. Murió durante el primer tramo de la construcción, cuando el edificio apenas empezaba a alzarse del suelo. El cerebro que había imaginado cómo colgar una cúpula del aire desapareció mucho antes de que esa cúpula existiera. Se marchó dejando el problema resuelto sobre el papel y sin resolver sobre el terreno, confiando en que otros llevaran su idea hasta el final. Y en esa ausencia temprana hay algo que anticipa, sin saberlo aún, el destino entero del templo. El hombre que concibió su rasgo más admirado no vivió lo bastante para comprobar si funcionaba. Queda entonces una pregunta suspendida sobre toda esta parte de la historia, la misma que guía el relato desde el principio. Dos hombres que nunca habían construido nada recibieron el encargo de levantar el edificio más audaz jamás concebido, y uno de ellos ni siquiera vivió para verlo en pie. Lo que imaginaron era, en efecto, algo que ningún constructor del mundo habría sabido plantear. Pero imaginar una solución sobre el papel y sostenerla en el aire sobre un espacio inmenso son dos cosas distintas. La idea existía. La pregunta era si la materia estaría dispuesta a obedecerla. Y para saberlo, hay que mirar de cerca el problema concreto que estos dos geómetras se propusieron resolver. El enigma de formas que ningún maestro de obras había logrado descifrar antes. ¿Cómo asentar un círculo perfecto sobre un cuadrado? El problema parece un juego de niños hasta que se intenta resolver de verdad. Una cúpula es media esfera, y su base es, por fuerza, un círculo. Pero un espacio interior amplio, uno que sirva para reunir a miles de personas, se cierra de forma natural con 4 muros, y 4 muros dibujan un cuadrado. Ahí está el conflicto. Arriba, un círculo. Abajo, un cuadrado. Entre ambos hay un desajuste geométrico que no se resuelve con buena voluntad. Si se apoya el borde redondo de la cúpula sobre las esquinas del cuadrado, quedan 4 huecos abiertos, 4 vacíos triangulares por donde la bóveda no encuentra sobre qué descansar. Durante siglos, la arquitectura había esquivado ese conflicto en lugar de enfrentarlo, y la manera de esquivarlo tenía un nombre y un modelo insuperable. Ese modelo estaba en Roma, y era el Panteón. La solución romana consistía en no plantear el problema. Si el círculo de la cúpula no encaja sobre un cuadrado, entonces que la base también sea un círculo. El Panteón levanta su enorme bóveda sobre un muro cilíndrico, redondo, continuo, macizo, que corre por todo el perímetro sin interrupción. La cúpula se apoya en él a lo largo de toda su circunferencia,
repartida por igual sobre una pared que la sostiene desde todos los ángulos a la vez. Es una solución impecable, robusta, que ha durado casi 2 milenios. Pero tiene un precio, y ese precio es el espacio mismo. Un muro redondo y continuo encierra el interior dentro de un cilindro. La bóveda descansa sobre la pared con una lógica evidente, sin misterio, sin sorpresa. El peso se ve, el apoyo se ve. Todo está a la vista, honesto y pesado. Lo que se pedía en Constantinopla era justo lo que el Panteón evitaba. No se quería un cilindro cerrado, sino un espacio abierto, cruzado por la luz, prolongado hacia los lados por medias bóvedas que ampliaran la sala más allá del círculo central. Se quería, en el fondo, una cúpula que no pareciera pesar. Y para eso había que renunciar al muro continuo y aceptar el desafío que Roma había esquivado: sostener el círculo sobre el cuadrado, con sus 4 esquinas y sus 4 huecos triangulares abiertos entre ellas. Nadie lo había logrado nunca a esta escala. Y la respuesta que dieron los 2 geómetras a ese acertijo es la verdadera invención que sostiene todo el edificio. La solución se llama pechina, y conviene explicarla despacio porque en ella cabe entera la genialidad de la obra. Imaginemos el cuadrado formado por los 4 grandes pilares, y sobre cada lado de ese cuadrado, un arco que une un pilar con el siguiente. 4 arcos, uno por cada lado, cerrando el perímetro por arriba. En las 4 esquinas, entre arco y arco, quedan esos huecos triangulares que tanto molestaban. La pechina es la pieza que rellena cada uno de esos huecos. Un triángulo curvo, cóncavo, un fragmento de esfera que arranca estrecho en el vértice inferior, donde se apoya sobre el pilar, y se va ensanchando hacia arriba a medida que sube. Los 4 triángulos curvos crecen, se acercan entre sí, y al llegar a lo alto, se encuentran formando un anillo perfecto, un anillo redondo, justo el círculo que la cúpula necesitaba para posarse encima. Ese es el truco, y es un truco de una elegancia matemática asombrosa. Las pechinas hacen de traductor entre 2 idiomas geométricos incompatibles. Abajo hablan el lenguaje del cuadrado, apoyándose en las 4 esquinas. Arriba hablan el lenguaje del círculo, ofreciendo un borde redondo continuo. Convierten, curva a curva, la planta cuadrada del espacio en la base circular de la bóveda, y lo hacen sin dejar costuras, con una transición tan suave que el ojo apenas percibe dónde termina un elemento y empieza el otro. Este recurso, la pechina, era prácticamente desconocido a esta escala en el mundo antiguo. Aquí, por primera vez, se empleó con plena audacia para resolver el paso del cuadrado al círculo en un edificio colosal. Fue una idea que solo podían hacer de mentes acostumbradas a manipular esferas y planos en abstracto, porque no se parecía a nada que un constructor hubiera visto antes. Y aquí es donde la invención revela su consecuencia más hermosa, la que transforma un problema técnico en una experiencia inolvidable. Al apoyar la cúpula sobre 4 pechinas en lugar de sobre un muro continuo, el peso de toda la bóveda deja de repartirse por un anillo entero de pared y se concentra en 4 puntos, los 4 pilares de las esquinas. Entre esos 4 puntos ya no hace falta muro que cargue nada, el espacio queda libre. Se puede abrir, vaciar, llenar de luz, prolongar hacia los lados con medias bóvedas que ensanchan la sala. La cúpula ya no se posa sobre una pared que la rodea. Se posa sobre 4 apoyos aislados, y entre ellos flota el vacío. De ahí nace la sensación que ningún visitante olvida, la de una bóveda que no parece tener sostén, que descansa sobre el aire, que se abre sobre la cabeza como un cielo suspendido sin que se entienda qué la mantiene arriba. Merece la pena imaginar ese interior con los ojos de quien lo ve por primera vez. La mirada recorre el gran espacio vacío, sube por las curvas de las medias bóvedas laterales, alcanza los 4 arcos que cierran el cuadrado central, y en las esquinas encuentra esos triángulos curvos que ascienden y se estrechan hacia abajo hasta clavarse en los pilares. Es un movimiento vertiginoso. Toda la enorme masa superior parece deslizarse por esas 4 superficies cóncavas y concentrarse en 4 puntos mínimos, como si un peso inmenso se equilibrara sobre las puntas de 4 dedos. La lógica visual desafía la intuición.
El sentido común dice que algo tan grande necesita un apoyo tan grande, y el edificio responde con lo contrario. Cuanto más sube la vista, menos apoyo encuentra, hasta que arriba del todo no hay más que un anillo de luz y una bóveda que parece no tocar nada. Pero toda esta belleza descansa sobre una condición silenciosa, y en esa condición se esconde la semilla de todo lo que vendrá después. Concentrar el peso de una cúpula gigantesca en 4 puntos no elimina ese peso, lo empuja. Una bóveda apoyada en un muro continuo reparte su carga hacia abajo por todo el perímetro, de forma pareja y contenida. Una bóveda apoyada en 4 pilares hace algo distinto. Descarga su fuerza sobre esos 4 puntos y, desde ellos, esa fuerza tiende a abrirse hacia los lados, a empujar los apoyos hacia afuera. La elegancia de la solución trasladaba el problema, no lo hacía desaparecer. Los 4 pilares tendrían que resistir no solo el peso que baja, sino la fuerza que empuja hacia afuera. Y la magnitud de ese empuje dependía, más que de ninguna otra cosa, de una decisión que aún no se ha nombrado: la forma exacta que tendría la cúpula colocada allá arriba. De esa forma dependería que el edificio se sostuviera durante siglos o que, un día, no pudiera más. Una idea trazada sobre el papel no pesa nada. La cúpula que los 2 geómetras habían resuelto en abstracto, con sus pechinas y sus 4 apoyos, existía por el momento solo como un cálculo, una promesa geométrica sin una sola piedra encima. Convertir esa promesa en un edificio real y hacerlo a una velocidad que dejara sin aliento al mundo entero, exigía algo muy distinto del talento matemático. Exigía una máquina humana de una escala jamás organizada, y el número que la describe sigue asombrando 15 siglos después. En la obra trabajaron alrededor de 10.000 hombres a la vez. No a lo largo de los años, sumando turnos y relevos, sino simultáneamente, todos ellos moviéndose al mismo tiempo sobre el mismo solar, en un hormiguero de andamios, poleas, carros y gritos que debió de convertir el centro de la capital en un estruendo permanente de amanecer a anochecer. Organizar a 10.000 personas para que no se estorben, para que cada gesto encaje con el siguiente, es en sí mismo una hazaña, y la solución que se adoptó revela una inteligencia práctica tan afilada como la geometría de la bóveda. La enorme cuadrilla se dividió en 2 ejércitos iguales. 100 capataces dirigían el conjunto, cada uno al frente de un centenar de obreros, y esos 100 jefes se repartieron en 2 mitades. 50 se ocuparon del lado derecho del edificio y 50 del lado izquierdo. Cada mitad levantaba su parte del templo por separado, avanzando en paralelo con la otra. El motivo no era solo el orden, era la competencia. Al enfrentar a las 2 mitades, al hacer que cada bando viera crecer el muro del bando contrario, se encendió una rivalidad que empujó la obra hacia arriba a una velocidad que la simple disciplina jamás habría logrado. El edificio se alzó, literalmente, como una carrera entre 2 mitades de sí mismo. Esa carrera dio un resultado que parece imposible. El templo más grande jamás intentado, con su bóveda sin precedentes y su mar de mármoles, se terminó en apenas 5 años. Para hacerse una idea de lo que significa esa cifra, basta pensar que las grandes catedrales que Europa levantaría siglos después tardaban décadas, a veces siglos, en cerrarse. Aquí, 5 años bastaron para pasar del solar quemado a un edificio consagrado. Fue una demostración de poder tan elocuente como el edificio mismo. Solo un imperio capaz de movilizar 10.000 brazos, drenar sus canteras y vaciar sus arcas al mismo tiempo podía construir así. La velocidad era parte del mensaje. El emperador no quería solo el edificio más grande, lo quería ya, para que su reinado lo viera terminado y el mundo entendiera de qué era capaz. Pero un edificio no se hace solo de brazos y de prisa, se hace de materia, y la materia de este templo llegó de un modo que convierte la obra en un mapa del imperio entero. Los mármoles y las piedras nobles no salieron de una sola cantera cercana, sino de los rincones más distantes del mundo conocido. Del corazón del Mediterráneo vino el mármol blanco y gris de las islas próximas a la capital, extraído a pocas millas por mar y transportado en grandes barcos de carga. Las piezas más colosales viajaban semisumergidas entre 2 naves,
colgadas de vigas de madera para aligerar su peso en el agua. De las montañas de Grecia llegó el mármol verde veteado. Del sur, de las tierras del Nilo, el pórfido de un tono púrpura reservado durante siglos a la dignidad imperial. De las costas del norte de África, la piedra dorada. De las provincias del interior, mármoles blancos surcados de vetas violetas. El emperador vació, en cierto sentido, el Mediterráneo dentro de una sola sala. Y lo que se hizo con esos mármoles es una de las decisiones estéticas más sutiles de todo el edificio. Las grandes losas no se colocaron al azar. Se cerraban de un mismo bloque en planchas finas y luego se abrían como se abren las páginas de un libro, de modo que las vetas de una plancha reflejaran, en espejo, las de la plancha contigua. El resultado son muros donde el dibujo natural de la piedra se despliega en figuras simétricas, ondas que se responden, formas que parecen fluir de un lado a otro como agua detenida. En el suelo, el mármol se dispuso imitando el oleaje del mar, franjas onduladas que recorrían la sala hacia el altar. Un testigo de la época lo describió como entrar en un prado florido, no un espacio de piedra fría, sino un jardín de colores brotando de los muros. La ingeniería sostenía el edificio, pero era este despliegue de mármol el que lo volvía un lugar donde el ojo se perdía sin querer encontrar la salida. Entre todas las columnas y sillares hay un grupo que cuenta por sí solo cómo funcionaba la ambición imperial. Por orden del emperador, 8 grandes columnas fueron desmontadas de un antiguo santuario en las tierras del actual Líbano y trasladadas por mar hasta la capital para sostener el nuevo templo. Se arrancaron de un lugar sagrado para clavarse en otro. Era una práctica común en aquel tiempo. Reutilizar las piezas nobles de construcciones más antiguas, tomar de los templos del pasado lo que servía para levantarlos del presente. El imperio no solo fabricaba su grandeza, también la heredaba a la fuerza, desmontando el mundo antiguo para volver a montarlo bajo su propia bóveda. Y aquí aparece un detalle pequeño que dice más sobre la realidad de aquella obra que cualquier cifra grandiosa. A pesar de los 10.000 hombres, a pesar de los recursos de un imperio entero, a pesar de la voluntad de un emperador que no aceptaba límites, las columnas del templo no salieron todas iguales. Incluso las que se tallaron expresamente para este edificio muestran, si se miran de cerca, diferencias de tamaño entre unas y otras. En una obra levantada a semejante velocidad, con canteras trabajando a destajo en puntos distantes del Mediterráneo y piezas llegando por mar desde direcciones opuestas, la uniformidad perfecta era imposible. El resultado deslumbra de lejos y se resquebraja en los detalles. Es la huella honesta de lo que de verdad fue aquello. No el gesto sereno de un plan perfecto, sino un esfuerzo ingente, apresurado y humano, con sus costuras a la vista para quien sepa buscarlas. De modo que en 5 años, sobre el solar de las cenizas, se alzó una montaña hueca de ladrillo y mármol, coronada por una bóveda que ningún ojo había visto antes flotar sobre un espacio semejante. Los 10.000 hombres habían cumplido. Las 2 mitades rivales se habían encontrado en el centro. El Mediterráneo entero descansaba ahora en forma de columnas y losas dentro de una sola sala. Faltaba únicamente el momento en que las puertas se abrieran y la obra dejara de ser un proyecto para convertirse en experiencia. El instante en que un ser humano entrara por primera vez bajo aquella bóveda y levantara la vista para comprobar si la promesa de los geómetras se cumplía, si de verdad era posible que tanta piedra pareciera colgar del cielo. El 27 de diciembre del año 537, las puertas del templo se abrieron. Habían pasado apenas 5 años desde que el fuego dejó raso el solar, y lo que aguardaba dentro no se parecía a nada que ojo humano hubiera contemplado. Quien cruzaba el umbral quedaba, según los relatos de la época, literalmente sin habla. No era la reacción exagerada de unos pocos cortesanos aduladores. Era la impresión repetida de cuantos entraban, la sensación física de que el espacio lo superaba, de que la mirada no alcanzaba a abarcar de una sola vez todo lo que se abría por encima de sus cabezas. El día de la consagración, la ciudad entera comprendió que se había levantado algo que cambiaba la medida de lo posible. La descripción más precisa de aquel interior no la dejó un poeta entusiasta, sino el cronista oficial de la corte.
un hombre que registró la obra de su emperador con la atención de un testigo directo. Y lo que escribió sobre la bóveda se ha repetido durante 1500 años porque nadie ha logrado decirlo mejor. La cúpula, anotó, no parecía descansar sobre una fábrica sólida de piedra, sino cubrir el espacio como si estuviera suspendida del cielo por una cadena de oro. Esa imagen encierra el logro entero. El testigo no describía lo que sabía que era verdad, porque sabía perfectamente que la bóveda se apoyaba en pilares y arcos. Describía lo que sus ojos le decían, y sus ojos le decían que aquello colgaba. La ingeniería había conseguido engañar a la razón, producir una certeza física, la de un peso enorme suspendido sin sostén visible, que contradecía todo lo que la experiencia enseña sobre cómo se comporta la materia. Conviene detenerse en cómo se lograba esa ilusión, porque no era magia, sino luz. En la base misma de la bóveda, allí donde cabía esperar el arranque macizo de la piedra, corría una hilada de 40 ventanas abiertas una junto a otra, un collar de aberturas que rodeaba el nacimiento de la cúpula por entero. Por ellas entraba el sol, y al entrar hacía algo decisivo. Iluminaba desde atrás el borde inferior de la bóveda, deshacía en resplandor la línea donde la cúpula debía tocar su apoyo. El ojo, al subir, encontraba primero la penumbra dorada del interior, y luego, arriba, ese anillo de fuego por donde se colaba el día. Entre la masa de la cúpula y la estructura que la sostenía se interponía una franja de pura luz, y esa luz cortaba visualmente el vínculo entre lo que pesaba y lo que cargaba el peso. La bóveda parecía separada de todo, flotando sobre un cerco luminoso. Por eso parecía colgar. La cadena de oro del cronista era, en realidad, la corona de sol que entraba por las 40 ventanas. Y esa luz no caía sobre superficies neutras, sino sobre un interior concebido para devolverla multiplicada. Lo alto del templo estaba revestido de oro, y en la cima misma de la bóveda brillaba una gran cruz enmarcada en un medallón. Los rayos que entraban por las ventanas rebotaban en ese fondo dorado, se dispersaban por las curvas de las medias bóvedas, resbalaban por los mármoles pulidos de los muros y se reflejaban en el suelo dispuesto como un oleaje. El espacio entero funcionaba como una cámara de luz, un lugar donde el sol no se limitaba a iluminar, sino que parecía habitar. En el sector más sagrado, tras el punto donde se celebraba el culto, se acumulaba una riqueza que las cifras de la época estiman en decenas de miles de libras de plata, sin contar el oro ni las piedras preciosas. Plata en el recinto del altar, plata en el baldaquino que lo cubría, plata en las columnas y en el ambón. El resplandor no era un adorno añadido, era la sustancia misma del efecto que el edificio buscaba producir. Es en este punto, en el instante de máxima gloria, donde surge una de las grietas más curiosas entre lo que creemos saber y lo que de verdad está documentado. La tradición ha transmitido que el emperador, al entrar por primera vez en el templo terminado y contemplar lo que había levantado, exclamó una frase que se ha vuelto inseparable del edificio, la de haber superado al rey constructor por excelencia de la antigüedad bíblica, aquel al que se atribuía el templo más venerado de todos. La frase es magnífica, resume la ambición del emperador y ha sido repetida en incontables relatos como si fuera un hecho comprobado. Y sin embargo, sobre ella pesa una duda razonable que la vuelve, si cabe, más interesante. La duda nace precisamente del cronista que mejor conoció aquel reinado, el mismo que describió la cúpula suspendida del cielo. Ese hombre escribió 2 obras sobre su emperador. En una, un texto oficial dedicado a las construcciones imperiales, celebró la grandeza del soberano. En la otra, un relato reservado y mordaz que salió a la luz mucho después, no ocultó el desprecio que sentía por el emperador y su esposa, y volcó sobre ellos acusaciones de toda clase. Tenía, por tanto, 2 plumas, la del elogio y la del rencor. Un estudioso moderno ha señalado el detalle que lo cambia todo. Si aquella frase se hubiera pronunciado de verdad, el cronista la habría recogido en alguno de sus 2 textos. En el oficial, como muestra de piedad triunfante, o, más probablemente, en el mordaz, para burlarse de un hombre soberbio que se atrevía a compararse con un profeta. Pero la frase no aparece en ninguno de los 2, ni en el elogio ni en la burla. Y ese silencio de la fuente mejor informada de la época
sugiere que las palabras más célebres asociadas al edificio quizá nunca se dijeron. Ahí se esconde una ironía que ilumina toda la historia. La frase más famosa vinculada a este templo, la que todo el mundo repite, probablemente sea una leyenda posterior. Y en cambio la descripción más exacta, la que ha resistido 15 siglos sin que nadie la mejore, la de la bóveda colgada del cielo por una cadena de oro, la escribió un hombre que despreciaba al emperador que la mandó construir. El testigo que odiaba al soberano no pudo evitar rendirse ante su edificio. Pudo callar los desplantes de su señor. Pudo negarle una frase de gloria, pero ante la cúpula bajó las armas. La obra le arrancó una admiración que el hombre nunca le habría concedido. Y así, la imagen que define a este templo para siempre no vino de la propaganda, sino de la sinceridad involuntaria de un enemigo. De modo que el edificio alcanzó su cumbre envuelto en luz, en oro, y en una frase que acaso jamás se pronunció, sostenido por una bóveda que parecía desafiar el peso mismo de la piedra. Todo cuanto lo hacía prodigioso estaba allí reunido. La audacia de los geómetras, el esfuerzo de los 10.000 hombres, los mármoles del imperio entero, el cerco de luz que fingía una cadena de oro. Parecía el final perfecto de la historia, el triunfo consumado. Pero la misma luz que hacía flotar la bóveda escondía la clave de su ruina. Y aquel anillo de 40 ventanas no estaba abierto solo para dejar entrar el sol. Durante siglos, quien contemplaba aquel anillo de luz en la base de la bóveda daba por hecho una cosa, que estaba allí por belleza. 40 aberturas rodeando el arranque de la cúpula, dejando entrar el sol, creando el efecto de flotación que había dejado sin palabras a los primeros visitantes. Una decoración luminosa, una filigrana de resplandor, la firma estética de unos arquitectos con un gusto exquisito por la luz. Y esa interpretación no es falsa, pero se queda en la superficie de algo mucho más profundo. Porque aquellas 40 ventanas no eran, ante todo, un adorno. Eran una pieza de ingeniería que cumplía, al mismo tiempo, 3 funciones distintas, y solo una de ellas tenía que ver con la belleza. Las otras 2 tenían que ver con la vida misma del edificio. La primera función, la evidente, era la luz. El sol entraba por ese collar de aberturas y hacía flotar la bóveda, iluminaba los mármoles y el oro, llenaba el espacio del resplandor que definía la experiencia entera del templo. Hasta aquí, lo que todos veían. Pero para entender la segunda función, hay que recordar el problema silencioso que arrastraba el edificio desde su concepción. Aquella cúpula colosal descansaba sobre 4 apoyos, y desde esos apoyos empujaba hacia los lados con una fuerza descomunal, la fuerza que tiende a abrir hacia afuera todo lo que sostiene una bóveda. Cuanto más pesaba el arranque de la cúpula, más brutal era ese empuje. Y ahí está la segunda función de las ventanas, la que ningún visitante adivina. Al abrir 40 huecos en la base misma de la bóveda, se retiraba masa precisamente del lugar donde más daño hacía. Cada ventana era piedra que no estaba, peso que no empujaba, carga que no se transmitía a los apoyos. Aligerar el arranque de la cúpula era aligerar su empuje. Las aberturas que dejaban entrar la luz eran, al mismo tiempo, las que aliviaban la estructura del peso más peligroso. Ahí reside la genialidad callada de la solución, y merece detenerse en ella. En la mejor ingeniería, la belleza y la función no compiten. Son la misma cosa vista desde 2 ángulos. El anillo de ventanas retiraba masa justo donde sobraba, dejaba pasar luz justo donde producía mayor efecto, y ambas cosas ocurrían con el mismo gesto, en el mismo lugar, por la misma razón. Lo que embellecía el edificio era también lo que lo aliviaba. La corona de sol que hacía parecer suspendida la bóveda era también el mecanismo que reducía la fuerza capaz de derribarla. Quitar piedra de ahí arriba resolvía 2 problemas a la vez, uno estético y otro estructural. Y una idea así no se le ocurre a quien piensa solo en decorar, ni tampoco a quien piensa solo en sostener. Se le ocurre a una mente que ve la luz y la carga como 2 caras de un único cálculo. Pero hay una tercera función, y es la más inesperada de todas, la que convierte aquel anillo de ventanas en algo parecido a un instrumento de vigilancia. Una estructura de piedra que empieza a fallar no se rompe de golpe.
Antes de ceder, se mueve, se deforma poco a poco, milímetro a milímetro, cuando las fuerzas que la tensan superan lo que puede soportar. El problema es que esos movimientos mínimos son casi imposibles de detectar en un muro macizo. La piedra se desliza, se comprime, se abre por dentro sin que nada visible lo delate hasta que ya es tarde. Las 40 ventanas cambiaban eso por completo. Una abertura tiene un marco, y un marco tiene forma, una forma geométrica precisa que el ojo reconoce. Si la estructura empieza a deformarse, si los apoyos ceden y la base de la cúpula se desplaza, ese movimiento se traslada de inmediato a las ventanas. Los marcos se tuercen, los vanos pierden su forma regular, las aberturas que eran limpias empiezan a deformarse. El anillo de ventanas funcionaba, sin que nadie lo hubiera planeado como tal desde el principio, como un delator. Era el punto del edificio donde una deformación invisible se volvía visible antes que en ningún otro sitio. Donde la piedra maciza callaba su agonía, la fila de ventanas la anunciaba. Vale la pena imaginar lo que eso significaba para quienes cuidaban del templo a lo largo de los siglos. No disponían de instrumentos para medir tensiones ni de cálculos para prever fallos. Tenían 2 ojos, y tenían aquel collar de aberturas allá arriba, en la frontera entre la bóveda y sus apoyos. Bastaba mirar hacia la luz y comparar las formas de los vanos. Si las ventanas seguían limpias, regulares, con sus marcos alineados, la estructura respiraba tranquila. Si un marco empezaba a torcerse, si un vano perdía su geometría, era la señal de que algo se movía en las profundidades de la piedra, de que el empuje ganaba terreno, de que había que actuar. El elemento más poético del edificio, el que producía la ilusión de la bóveda flotante, era también el más práctico. Un sistema de alarma escrito en luz, legible para cualquiera que supiera mirarlo. Reunidas las 3 funciones, el anillo de ventana se revela como una de las decisiones más brillantes de toda la obra. Iluminaba donde la luz causaba mayor asombro, aligeraba donde la masa causaba mayor daño, y avisaba donde el fallo aparecía primero. 3 problemas del edificio, el estético, el estructural y el de la vigilancia, resueltos con un único gesto repetido 40 veces alrededor del nacimiento de la cúpula. La franja de resplandor que un cronista había confundido con una cadena de oro era, mirada de cerca, un dispositivo de una inteligencia asombrosa, donde cada abertura trabajaba en 3 direcciones a la vez sin dejar de parecer simplemente hermosa. Y sin embargo, toda esta perfección tenía un límite, y ese límite es la clave del drama que se avecinaba. Un sistema de alarma solo sirve si da tiempo a reaccionar. Las ventanas podían delatar una deformación lenta, un empuje que ganara terreno a lo largo de años, un lento inclinarse de la piedra que dejara margen para reforzar, apuntalar, corregir. Frente a esa clase de amenaza, el anillo de aberturas era un guardián fiable. Pero había una amenaza distinta contra la que ninguna ventana podía avisar a tiempo. Una fuerza que no llega despacio, que no anuncia su avance con meses de deformación creciente, sino que golpea de una vez, en cuestión de segundos, sacudiendo la estructura entera desde sus cimientos. Contra el empuje lento del peso, las ventanas eran un centinela perfecto. Contra el temblor súbito de la tierra, no había centinela que valiera. Y la tierra sobre la que se alzaba aquel prodigio de luz llevaba tiempo, mucho tiempo, preparando su respuesta. La ciudad se levanta sobre una herida de la tierra, bajo el estrecho que separa 2 continentes, a poca distancia de la superficie, discurren las líneas de fractura donde las placas del mundo se rozan y acumulan tensión durante décadas hasta soltarla de golpe. Constantinopla convivía con esa amenaza desde su fundación, y el templo se había alzado sin tenerla del todo en cuenta, porque en el momento de su construcción, la mecánica de los temblores era un misterio absoluto. Nadie sabía cómo se comportaba un edificio sacudido desde abajo. Nadie podía calcular qué le ocurría a una bóveda apoyada en 4 puntos cuando el suelo entero se movía bajo ella. La cúpula suspendida del cielo por una cadena de oro descansaba, sin saberlo, sobre un terreno que tarde o temprano iba a poner a prueba cada una de sus audacias. La prueba llegó en 2 tiempos. El primer aviso sacudió la ciudad en el mes de agosto del año 553. La tierra tembló. El edificio resistió.
Pero algo se dio por dentro, algo que quedó marcado en la estructura como una debilidad latente. El segundo golpe llegó 4 años más tarde, en diciembre del año 557, y fue más severo. Esta vez el temblor abrió una grieta en uno de los grandes arcos que cerraban el cuadrado bajo la cúpula, el arco del lado oriental. Una fisura en un arco no es un detalle menor. Los 4 arcos formaban el marco sobre el que se apoyaban las pechinas, y sobre las pechinas descansaba la bóveda entera. Herir un arco era herir el sistema completo de sostén. La estructura quedó tocada, tensa, esperando, y apenas unos meses después, en la madrugada del 7º día de mayo del año 558, 21 años después de aquella consagración deslumbrante, el edificio no pudo más. La parte oriental de la cúpula se soltó y cayó. Con ella se desplomó la media bóveda que se abría hacia el mismo lado. Toneladas de ladrillo y mortero se precipitaron desde lo más alto sobre el corazón del templo, sobre el recinto sagrado que guardaba el altar. Lo que abajo había tardado años en reunirse, la plata, los mármoles semipreciosos, el baldaquino, el ambón, quedó aplastado en un instante bajo los escombros de la propia bóveda que debía coronarlo. El prodigio se había derrumbado sobre lo que protegía, y el emperador que lo había ordenado todo seguía vivo. Le quedaban aún 7 años de reinado. Tuvo que enterarse de que la obra con la que había respondido a la revuelta que casi lo derriba, el edificio destinado a proclamar la permanencia de su poder, se había roto sobre sí mismo mientras él todavía gobernaba. Vivió lo suficiente para ver caer su propio prodigio. Aquí está el hecho que rompe la imagen que solemos guardar de este edificio, y conviene enunciarlo sin rodeos. La cúpula que hizo célebre a este templo, la que arrancó la descripción más hermosa de la antigüedad, la que parecía colgar del cielo, no resistió ni una generación completa. Duró 21 años. No cayó por un cataclismo irrepetible, ni por la mala suerte de un temblor descomunal, sino por una combinación de causas que estaban inscritas en el edificio desde el primer día. Y entender esas causas es entender que el derrumbe no fue un accidente, sino un desenlace. No una traición de la materia, sino el cobro de una deuda que la obra había contraído en el momento mismo de su concepción. La primera causa era la forma de la bóveda. Aquella primera cúpula era demasiado rebajada, demasiado plana, y una cúpula plana se comporta de un modo muy distinto a una cúpula alta. Cuando la bóveda es alta y cerrada, su peso baja hacia los apoyos de manera más vertical, más contenida. Cuando la bóveda es rebajada, extendida, su peso deja de bajar y empieza a empujar hacia los lados. La misma masa, colocada en una curva más plana, se convierte en una fuerza que abre los apoyos hacia afuera con una violencia mucho mayor. Y precisamente lo que hacía hermosa aquella primera cúpula, su perfil bajo y extendido que parecía flotar sin esfuerzo, era lo que multiplicaba su empuje. La belleza y el defecto eran, una vez más, la misma cosa. El rasgo que la volvía prodigiosa era el que la condenaba. La segunda causa era la prisa. El templo se había levantado en 5 años a una velocidad que asombró al mundo, pero esa velocidad tuvo un coste oculto. El mortero que unía la fábrica de ladrillo no fragua en unos meses. Necesita años para endurecerse por completo, para alcanzar toda su resistencia. Levantar una bóveda colosal sobre unos apoyos cuyo mortero aún no había terminado de curarse era cargar una estructura que todavía no estaba plenamente firme. La obra se había hecho tan deprisa que la piedra no había tenido tiempo de convertirse del todo en el sólido rígido que el cálculo suponía. La rapidez que era parte del triunfo era también parte de la ruina. Y la tercera causa fue el suelo. Los 2 temblores que primero avisaron y luego golpearon, abriendo la grieta en el arco oriental que dio la señal de partida al derrumbe. Ninguna de las 3 causas, por sí sola, habría bastado. Fue su suma lo que resultó fatal. Una bóveda cuyo perfil plano empujaba con fuerza excesiva, unos apoyos cuyo mortero aún no había alcanzado su plena resistencia, y una tierra que sacudió el conjunto justo por el punto más débil. El análisis moderno, que ha estudiado los relatos antiguos junto con el edificio mismo, ha precisado además un detalle que corrige lo que durante mucho tiempo se creyó.
No se dieron solamente los arcos, como se pensaba, se dieron las pechinas, esas 4 superficies curvas que hacían el milagro de traducir el cuadrado en círculo. El elemento más ingenioso de todo el diseño fue también el que se rompió. Y aquí está la idea que da sentido a todo el episodio, la que separa el fracaso del desenlace. El derrumbe no fue un descuido repentino, un error de última hora que alguien podría haber evitado. Fue la maduración de un defecto que venía de origen, un defecto inscrito en la propia idea del edificio. Los 2 geómetras habían imaginado algo sin precedente, y al hacerlo, se habían adentrado en un territorio donde no existían reglas conocidas, porque la ciencia que gobierna el empuje de las bóvedas aún no se había formulado. No calcularon mal por incompetencia, calcularon en la frontera misma de lo que era calculable en su tiempo, con herramientas que no alcanzaban a prever lo que ocurría cuando una cúpula tan plana empujaba sobre apoyos tan aislados. No fueron negligentes, fueron los primeros, y ser el primero significa avanzar por un terreno donde el error no es un fallo evitable, sino el peaje inevitable de ir por delante de todos. De modo que en la madrugada de aquel día de mayo, el edificio no reveló la torpeza de sus creadores, sino el límite exacto de su época. La cúpula cayó justo por donde era más audaz, se rompió precisamente en el punto donde había ido más lejos que nadie. Lo que se derrumbó sobre el altar no fue una chapuza, sino una apuesta llevada hasta su extremo, hasta el lugar donde la ambición del siglo chocaba con las leyes de la materia y no podía sostenerse un metro más allá. Quedaba, entre los escombros, una lección brutal escrita en ladrillo roto y plata aplastada. Y quedaba también, en pie sobre las ruinas, la pregunta más difícil de todas: ¿qué hacer con un prodigio que acababa de demostrar que era imposible? Los 2 hombres que habían concebido el edificio ya no estaban. El mayor había muerto durante los primeros trabajos, décadas atrás. El segundo tampoco vivía cuando la bóveda cayó. La obra maestra se había quedado huérfana justo en el momento en que más necesitaba a sus creadores, y el problema de reconstruirla recayó sobre un tercer hombre, alguien cuyo nombre lo ataba directamente a la ambición original. Era el sobrino de uno de los 2 geómetras, heredero de su apellido y, en cierto modo, de su responsabilidad. A él se le encomendó levantar de nuevo lo que la tierra había derribado, pero su tarea era distinta a la de sus predecesores, y esa diferencia lo cambia todo. Ellos habían trabajado sobre lo desconocido, imaginando algo que nunca había existido. Él trabajaba sobre las ruinas, con los escombros a la vista, sabiendo exactamente qué había fallado y por qué. No tenía que imaginar el prodigio, tenía que impedir que volviera a caer. La consigna que guió su trabajo se puede formular con precisión: conservar cuanto fuera posible de la grandeza anterior, pero con una ganancia decisiva en estabilidad. Dicho de otro modo, salvar la belleza sin repetir el error. Y para lograrlo, tomó una serie de decisiones que revelan a un hombre de temperamento opuesto al de sus tíos. Donde ellos habían apostado, él aseguró. Donde ellos habían buscado el límite, él se retiró prudentemente de él. Lo primero que hizo fue retirar por completo los restos de la primera bóveda, no reparar lo caído, sino eliminarlo entero para empezar de nuevo sobre bases firmes. Después atacó el problema de raíz, allí donde el análisis señalaba la causa del desastre. El corazón de su solución fue la forma. La primera cúpula había sido demasiado plana, y esa planitud era la que multiplicaba el empuje hacia los lados. La respuesta era evidente una vez que se conocía el problema: elevar la bóveda, hacerla más alta, menos extendida. El sobrino levantó el centro de la cúpula unos 6 metros por encima de la altura anterior. Con ese gesto cambió por completo el comportamiento de la estructura. Una bóveda más alta descarga su peso de forma más vertical, empuja menos hacia afuera, exige menos de los apoyos. Los 6 metros ganados en altura no eran un capricho estético, eran la corrección exacta del defecto que había derribado la obra original. Al empinar la cúpula, domó la fuerza que la había roto. Pero elevar la bóveda no bastaba. El derrumbe había dejado claro que los apoyos también habían fallado, que las pechinas se habían roto y que los grandes arcos laterales se habían combado hacia afuera bajo el empuje.
el sobrino reforzó todo ese sistema desde dentro. Reconstruyó las pechinas que se habían venido abajo, apuntaló los arcos que se habían deformado, cerró con nuevos muros los espacios que antes quedaban abiertos bajo esos arcos, dándole solidez donde antes había vacío, y añadió a la bóveda un elemento que no existía en la primera, una serie de nervios que recorrían la cúpula desde la cima hasta la base, distribuidos entre las ventanas, canalizando el peso hacia los puntos de apoyo como los radios de una rueda conducen la carga hacia el eje. Esos nervios daban a la bóveda el aspecto de una concha estriada, y sobre todo, repartían las fuerzas de un modo más ordenado y seguro que la superficie lisa de la primera cúpula. Cada una de estas decisiones apuntaba en la misma dirección. Menos audacia, más seguridad. El resultado fue un éxito rotundo en lo que se refería a su propósito. La bóveda reconstruida no volvió a caer entera. Resistió terremotos que llegarían siglos después. Sobrevivió a golpes que habrían derribado cualquier estructura más frágil y llegó hasta nuestros días, 15 siglos más tarde, sobre el mismo espacio. En términos de estabilidad, el sobrino ganó donde sus tíos habían perdido. Levantó una cúpula que sí aguantó, que sí cumplió la promesa de permanencia que la primera había traicionado. La obra que hoy sigue en pie es, en su rasgo más visible, la suya. Y sin embargo, aquí aparece la grieta más sutil de toda la historia, la que da su verdadero sentido a este capítulo. Porque el sobrino ganó en solidez, pero perdió otra cosa por el camino. Los relatos que compararon su bóveda con la anterior lo dijeron con una franqueza que no admite dudas. La nueva cúpula era menos sobrecogedora que la primera. Más segura, sí, pero menos prodigiosa. Al elevar la bóveda, al reforzar los apoyos, al cerrar con muros los huecos bajo los arcos, el sobrino modificó también el modo en que la luz entraba en el templo. Aquellos muros nuevos, aunque él los perforó con ventanas, interceptaron parte de la claridad que antes inundaba el espacio libremente. Algunas aberturas se cerraron. La cara interior de la bóveda dejó de estar tan brillantemente iluminada como lo había estado bajo la primera cúpula. El interior se volvió un poco más oscuro. La sensación de flotación absoluta, la ilusión de una bóveda desprendida de todo apoyo, se atenuó. El edificio ganó en solidez lo que perdió en milagro. Los expertos que estudiaron su intervención la describieron con una expresión que la resume por completo. Sus reparaciones fueron toscas y pesadas, las de alguien que no quiso correr ningún riesgo. Reforzó de más, aseguró de más, cargó de más. Fue, se dijo, más ingeniero que artista. Y esa frase encierra la clave de todo. Sus tíos habían sido artistas que se atrevieron a lo imposible, y por eso su obra cayó. Él fue un ingeniero que renunció a lo imposible, y por eso su obra se mantuvo. No triunfó donde ellos fracasaron por ser más brillante, triunfó por haber visto las ruinas. Había contemplado con sus propios ojos lo que ocurría cuando se llegaba demasiado lejos, y esa visión lo curó para siempre de la tentación de arriesgar. Hay incluso una pequeña ironía escondida en su prudencia, un detalle que demuestra que ni siquiera el hombre más cauteloso escapa por completo del error. Entre los refuerzos que introdujo, había unos tirantes de madera de roble, envueltos en plomo, destinados a atar la estructura y sujetar sus empujes. Pero la madera empleada no se había curado como debía, y con el tiempo, el roble quedó atacado por un hongo que lo carcomió por dentro. El hombre que no quiso arriesgar en lo grande, falló en lo pequeño. Sus tíos habían errado en la audacia de una bóveda sin precedentes. Él erró en la humildad de unas vigas mal secadas. Nadie construye sin equivocarse, ni siquiera quien construye para no equivocarse jamás. Solo cambia el lugar donde aparece el fallo. Así quedó fijado, para los siglos siguientes, un templo que era en realidad 2 edificios superpuestos. La idea prodigiosa de 2 geómetras que se atrevieron a colgar una bóveda del cielo, y la corrección prudente de un tercero que la bajó a la tierra para que no volviera a caer. Lo que sostiene hoy la cúpula es la mano cautelosa del sobrino. Lo que un cronista describió con palabras inmortales era, en cambio, la obra que ya no existe. Entre esas 2 verdades, entre el prodigio perdido y la solidez que lo reemplazó,
se esconde la respuesta a la pregunta que ha guiado toda esta historia desde su primera línea. Ha llegado el momento de responder a la pregunta que abrió esta historia. ¿Qué ocurre cuando el edificio más audaz del mundo lo diseñan dos hombres que nunca habían construido nada? Y la respuesta, después de recorrer el camino entero, tiene la forma de una paradoja que lo explica todo. Ocurre que se levanta algo que ningún otro habría sido capaz de imaginar. Y ocurre que se cae. Las dos cosas a la vez, no como accidente, sino como consecuencia inevitable de una misma decisión. Un constructor experimentado habría hecho lo prudente, lo conocido, lo seguro, y su obra habría sido olvidable y estable. Dos teóricos hicieron lo impensable, lo sin precedente, lo prodigioso, y su obra fue deslumbrante y frágil. No se puede tener lo uno sin lo otro. El defecto no era una mancha en la idea, era la idea misma, vista desde su reverso. Lo que hacía flotar la bóveda era lo que la empujaba a caer. La grandeza y la ruina brotaban de la misma raíz. Pero la respuesta tiene todavía un segundo tiempo, y es el más importante. Porque la historia no terminó con el derrumbe. Después de los dos geómetras que se atrevieron, llegó un tercer hombre que no se atrevió. El sobrino de uno de ellos recogió los escombros y levantó una bóveda que sí resistió. Y lo hizo, según hemos visto, no por ser más talentoso que sus tíos, sino por una razón mucho más simple y más profunda. Él había visto caer la primera. La diferencia entre el que fracasa y el que aguanta no fue, en este caso, la del genio contra el mediocre. Fue la del que va por delante contra el que viene detrás. Los primeros pagaron el precio de abrir un camino que nadie había recorrido. El que vino después heredó ese camino ya señalado por el desastre, y solo tuvo que evitar el punto exacto donde el suelo había cedido. La permanencia de este edificio no es el fruto de un acierto original, es el fruto de un error corregido. Y aquí está el giro que conviene grabar, porque cambia para siempre el modo de mirar este templo. Durante 1500 años, generaciones enteras han entrado bajo esta bóveda, han levantado la vista hacia lo alto y han recordado aquellas palabras célebres sobre una cúpula suspendida del cielo por una cadena de oro. Repiten esa imagen ante la bóveda que ven sobre sus cabezas. Pero esa bóveda que contemplan no es la que inspiró aquellas palabras. La cúpula que un cronista describió como colgada del cielo se derrumbó en el año 558. Ya no existe. Cayó sobre el altar y desapareció bajo sus propios escombros. Lo que hoy se admira, lo que millones de miradas han confundido con el prodigio original, es la obra del sobrino, la corrección prudente, la bóveda más alta y más segura que reemplazó al milagro perdido. Quienes entran creyendo contemplar la audacia de los geómetras, contemplan en realidad la mesura del hombre que no quiso arriesgar. Miramos, desde hace 15 siglos, la cúpula equivocada. Y precisamente por eso, porque un hombre prudente reemplazó a dos hombres audaces, todavía hay algo ahí arriba que mirar. Esa bóveda del sobrino demostró con el tiempo hasta qué punto valió la pena su prudencia. Los siglos siguientes trajeron nuevos temblores, y la cúpula sufrió daños parciales una y otra vez a lo largo de las eras, perdiendo a veces un fragmento, un arco, una sección entera, pero nunca volvió a caer del todo. Cada vez fue reparada, reforzada, sostenida por manos sucesivas que heredaron la misma consigna de no dejarla vencer. El edificio que hoy sigue en pie es, en cierto sentido, la suma de todas sus catástrofes y de todas sus reparaciones, un promedio de sus propias heridas. Y sin embargo, bajo esa acumulación de arreglos, sigue latiendo la idea original, la geometría imposible de colocar un círculo sobre un cuadrado que dos matemáticos resolvieron en un tiempo en que nadie sabía cómo hacerlo. La forma sobrevivió aunque la primera bóveda cayera. La idea resultó más resistente que la piedra que la encarnó por primera vez. Conviene medir la magnitud de aquel logro con una vara que resulte cercana. Este templo fue la iglesia más grande del mundo durante casi 1000 años. Ninguna construcción cristiana lo superó en tamaño a lo largo de todo ese tiempo, hasta que, ya bien entrado el siglo XVI, se alzó en la ciudad de Sevilla una catedral capaz por fin de arrebatarle el récord. Durante casi 10 siglos, nadie en ningún lugar del mundo fue capaz de encerrar un espacio mayor bajo un techo. La cúpula,
por su parte, siguió siendo la más grande jamás construida hasta que el Renacimiento la superó, ya muy tarde, tras casi 900 años de reinado. Lo que dos geómetras imaginaron en 5 años tardó casi un milenio en ser igualado. Esa es la distancia que abrieron respecto a su tiempo. Y esa distancia, esa ventaja de siglos sobre todos los que vinieron después, es la mejor prueba de que la apuesta arriesgada de confiar el edificio a dos teóricos, por mucho que costara un derrumbe, fue la decisión correcta. El edificio siguió viviendo mucho después de que se apagara el imperio que lo levantó. A lo largo de los siglos cambió de manos y de sentido. Fue catedral de una confesión y luego de otra. Se convirtió más tarde en mezquita tras la conquista de la ciudad. Pasó después a ser museo durante varias décadas y volvió de nuevo a ser mezquita en el año 2020. Cada época dejó su huella sobre la anterior, añadió sus símbolos, cubrió unos y descubrió otros. Pero esa larga sucesión de nombres y de usos no es un argumento a favor de nadie ni en contra de nadie. Es sencillamente un hecho sobre el tiempo. La constatación de que un edificio lo bastante grande y lo bastante duradero termina por pertenecer sucesivamente a todos los que lo habitan y sobrevive a cada uno de ellos. Por debajo de todos esos cambios, la bóveda ha seguido en su sitio, indiferente a quién rezara bajo ella, sostenida por la misma geometría y por la misma prudencia que la mantuvieron en pie desde el principio. Hay una última imagen que cierra el círculo de esta historia. Muchos siglos después de que dos matemáticos resolvieran a mano, con la sola fuerza de su pensamiento, el problema de aquella cúpula, un estudiante moderno se propuso analizarla con las herramientas de su época. Construyó un modelo detallado del edificio y sometió su estructura al cálculo de una máquina, para entender por fin, con números precisos, cómo se repartían las fuerzas dentro de aquella bóveda. Y así, 1500 años después, la obra volvió a manos de la ciencia que la había concebido. Empezó con matemáticos que imaginaron lo imposible sin poder demostrarlo del todo. Terminó con matemáticos que por fin pudieron demostrar lo que aquellos habían imaginado. Entre unos y otros, la bóveda esperó, en pie, la respuesta a la pregunta que ella misma planteaba. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete y acompáñanos, que cada día desenterramos un enigma nuevo. Y antes de marcharte, recuerda que este mismo emperador, en este mismo año, sobre las cenizas de esta misma revuelta, ordenó levantar otra obra colosal, pero ésta la escondió bajo tierra, un bosque de columnas sumergido en la oscuridad para guardar el agua de toda una ciudad. Lo que hizo brillar en lo alto tiene un gemelo secreto enterrado en las profundidades, y esa es una historia que merece contarse aparte.